Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán muy famoso y reconocido, y sin embargo estaba desesperado. El zumbido en su oído no cesaba y la sordera avanzaba cada día más. Llegó a pensar de que su vida no tenía sentido. Una noche, roto por la desesperación a causa de la sordera, cayó de rodillas junto a su cama y entre lágrimas clamó: Dios, ¿por qué me quitas lo que más amo? En ese momento, aunque el silencio lo rodeaba, sintió una paz profunda. No recuperó el oído, pero comprendió que no estaba solo. Sintió que Dios, en su compasión, no lo había abandonado. Fue entonces desde su sufrimiento que Beethoven compuso la Oda a la Alegría. Al final del estreno de esta obra musical, Beethoven, completamente sordo, vio cómo el público aplaudía de pie con lágrimas en los ojos. Así comprendió que su dolor se había transformado en un testimonio eterno de la compasión de Dios. ¿Es Dios apasionado y compasivo? ¿Cómo puedes tener la seguridad de la compasión de Dios? Bienvenido a esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, tú vas a poder conocer la compasión de Dios y cómo nosotros podemos reflejar esa compasión hacia los demás. Y desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer de la compasión de Dios, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video y compartir también las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes regiones alrededor del mundo. Y si tú quieres que te envíe el enlace de esas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. ¿Tienes un motivo de oración? Puedes escribirlo también aquí en los comentarios, porque somos una comunidad que oramos los unos por los otros. Escribe también el país desde donde estás conectado. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Queremos en este momento pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en dos secciones. En la primera sección vamos a conocer la compasión de Dios y lo que eso significa para nosotros. Y en la segunda sección vamos a explorar cómo reflejar la compasión de Dios. Vamos entonces para nuestra primera sección. Vamos a conocer la compasión de Dios. Y para eso vamos a leer Isaías capítulo 49, el verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Una de las imágenes que Dios usa para ayudarnos a nosotros a comprender el gran amor que Dios tiene para con nosotros es a través de la figura de una madre. Ahora, el texto que nosotros hemos leído sobre el amor maternal no es la única figura que representa el amor de Dios, porque Dios en la Biblia también se presenta como un padre amoroso. Ahora, la imagen que Dios presenta, tanto de una madre o de un padre amoroso, son imágenes limitadas, pero son imágenes que nos ayudan a nosotros como seres humanos a comprender cómo Dios nos ama. ¿Podría una madre olvidarse de su hijo?
En su sano juicio, en los parámetros normales de un padre, de una madre, no podría olvidarse. ¿Quién olvidaría a su hijo? Por supuesto que existen casos y situaciones en los que padres han dejado, han abandonado a sus hijos. E incluso tú puedes escuchar en las noticias, ver situaciones en las que una madre abandonó, dejó a su hijo en un parque, dejó a su hijo en una calle, en una esquina, en algún lugar así. E incluso hasta hay quienes dejaron a un bebé en un botadero de basura. Pero eso no es el parámetro normal de una persona emocionalmente, mentalmente sana. Ahora, recuerda una cosa, que lo que Dios está presentándonos aquí es en una imagen de que una madre no dejaría de compadecerse de su hijo. Pero si eso sucediera, algo que en el sano juicio, en los parámetros normales, no debe suceder, no sucedería, aun cuando eso suceda, Dios ahora se presenta y dice, aunque una madre se olvide de su hijo, aunque una madre deje de compadecerse de su hijo, yo nunca voy a dejar de amarte a ti. Yo nunca voy a olvidarme de ti. Ahora, ¿Dios dejará de compadecerse de ti? Hay personas que creen que Dios no es un Dios compasivo. Y hay muchas personas que creen esto porque se miran a sí mismos, porque miran sus errores, miran sus caídas, miran sus fracasos, sus pecados, cómo se han apartado de Dios. Y dice, bueno, Dios no puede tener compasión de mí. Pero cuando Dios está poniendo la imagen del amor de una madre, de la compasión de la madre, en comparación con la compasión de Él, está diciéndote que su compasión no tiene comparación y es suprema. Y tú puedes decir, pero no, yo he hecho cosas muy terribles en la vida. Dios no puede compadecerse de mí. El texto bíblico dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Puede que tú te hayas olvidado de Dios, puede que tú te hayas alejado de Dios. De niño podrías haber ido para la iglesia, puedes haber participado de las reuniones y de los programas de la iglesia, pero cuando ya te convertiste en una persona adulta, te alejaste de Dios, te olvidaste de Dios, pero Dios nunca se ha olvidado de ti. Nunca, nunca es nunca. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué significa nunca? Nunca es nunca. Dios nunca va a olvidarse de ti. Dios nunca va a dejar de tener misericordia de ti. El texto bíblico señala que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres humanos pecadores. Mira, no pongas tú la naturaleza pecaminosa del ser humano entre tu relación con Dios como una referencia para decir, Dios no va a tener misericordia de mí. Dios no va a manifestar, no me va a dar de su amor. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, no hemos sido consumidos por causa de su misericordia. No dice que no hemos sido consumidos porque no somos pecadores. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Porque mira, hay muchas personas que tienen una imagen de Dios, de un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que no tiene misericordia, un Dios que está mirando en qué momento te equivocas para enviarte un castigo. Sí, porque aunque tú no lo creas, hay muchos cristianos, sí, personas que leen la Biblia, que estudian las Sagradas Escrituras, pero que no han comprendido la profundidad del amor de Dios. Porque están pensando que Dios está ahí como con un látigo, con una vara, mirando en qué momento te equivocas para castigar. Pero la Biblia nos presenta que Dios es un Dios compasivo. Compasión. ¿Alguna vez tú sentiste compasión por alguien? Si tú como un ser humano
sentiste compasión por una persona. Ahora imagínate cómo Dios no podría compadecerse de ti. ¿Y por qué Dios se compadece de ti? La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 31, el verso 20 así: ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Porque para Dios somos como un niño precioso. Así lo dice Jeremías, un hijo precioso para mí. Dios mismo está hablando, Dios mismo está diciendo, un niño en quien me deleito, un niño en quien Dios lo ve en esta figura. Mira, una vez más, está la figura de un padre que ve a su hijo y se deleita en su hijo, que está con su hijo y es feliz con su hijo, pasa momento agradable con su hijo, un hijo en quien me deleito, un niño en quien me deleito. Dios se deleita de tenerte a ti. Ahora, si hasta allí todavía no se logra comprender y aceptar el amor de Dios, Dios pasa ahora a otra figura y dice: por eso mis entrañas se conmovieron por él. ¿Por quién por él? Por ese hijo, por ese niño. ¿Qué significa mis entrañas se conmovieron? Eso es un dolor profundo en el idioma en el que fue escrito la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, está reflejando un dolor profundo en el vientre. Mis entrañas se conmovieron por él. ¿Qué está mostrando? Está mostrando compasión. Compasión. Eso es lo que Dios tiene por ti. Y termina diciendo: tendré de él misericordia. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. Si eso lo dijera una persona, tú podrías tener ciertas dudas, porque los seres humanos pues dicen una cosa y pues tienen otro tipo de conductas, pero Dios no es así. Lo que Dios dice, eso Dios lo cumple. Lo que Dios dice no es una palabrería, es algo real, es algo que Dios verdaderamente lo cumple. Y si Dios dice: mis entrañas se conmueven por ti y tendré de ti misericordia, entonces nunca dudes de la misericordia de Dios, nunca dudes de la compasión de Dios. Dios muestra esta compasión, Dios muestra este amor y esta misericordia una vez más en la figura de un padre con su hijo en el libro de Oseas. Aunque Oseas al principio de su libro es mostrado en el amor de Dios con la imagen del matrimonio del profeta con una mujer prostituta, más adelante en el mismo libro de Oseas, Dios va a mostrar una nueva imagen para reflejar su compasión. Compasión a pesar de la infidelidad, porque la primera imagen usada, la imagen de la infidelidad de la mujer de Oseas, es una infidelidad en la que alguien podría decir: bueno, si esta mujer es infiel y esta mujer representa al pueblo de Dios, entonces Dios no debería tener compasión de esa mujer. Pero para que tú no tengas duda de la compasión de Dios, ahora Dios en el mismo libro de Oseas traslada esa imagen a la imagen de un hijo. Y ahora la relación es la relación de un padre con su hijo. Mira lo que dice Oseas capítulo 11, el verso 2 y 3. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Aun cuando tú no puedas comprender plenamente la compasión de Dios, lo que sí puedes hacer es aceptar su compasión. Compasión
a pesar de los errores que puedes cometer. Compasión a pesar de tus fracasos y tus caídas. Compasión a pesar de que cuanto Dios más te llama, más te alejas. Eso es lo que dice el pasaje de Oseas capítulo 11. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo te pregunto, ¿no es esa acaso la realidad del ser humano? ¿No es acaso esa la condición del ser humano con Dios? Más lo llama, más se aleja. Más lo invita, más lo rechaza. Más evidencia su amor, más cierra su corazón. Y a pesar de eso, Dios no deja de amarlo. A pesar de eso, Dios no deja de compadecerse. El texto bíblico dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Y mira cómo se presenta aquí la infidelidad, porque dice, a los Baales sacrificaban, a los ídolos quemaban incienso. Claro, hoy día no tienes Baales, no quemas incienso ante un Baal, pero hay mucha gente que se va lejos de Dios en otras cosas de la vida, y esas cosas pueden ser distracciones, esas cosas pueden ser diversiones que no están en armonía con la palabra de Dios. Hay mucha gente que se puede alejar de Dios incluso por causa del trabajo y no necesariamente por cosas malas, pero se alejan de Dios. Pero Dios muestra su amor y dice, mientras más yo los llamo, más se alejan. Sacrifican a Baal, queman incienso a estos dioses ajenos. Pero mira cómo sigue el pasaje bíblico señalando. Lee tú Oseas capítulo 11, versos 2 y 3. Con todo, dice el Señor, con todo. ¿Qué significa con todo? Es decir, a pesar de todo, a pesar de todo lo que ustedes están haciendo, con todo lo que ustedes están haciendo, yo enseñaba a andar a Efraín, que es la imagen que Dios está colocando aquí, representando al pueblo. Con todo yo lo enseñaba a andar. La imagen de un padre que está enseñando a su hijo. ¿A qué? A caminar. Ahora yo te pregunto, ¿cómo un niño aprende a caminar? Aprende a caminar cayéndose, golpeándose, hiriéndose y llorando. Lamentablemente así. Como padres nosotros no quisiéramos que nuestros hijos se golpeen y lloren, pero se caen y lloran, pero están aprendiendo. ¿A qué? A caminar. Mira la imagen de Dios como padre enseñando a andar a su hijo. Ponte en este momento en esos recuerdos lindos que tú tienes con tus hijos cuando tú estabas mirando y enseñando a tu hijo a caminar. Lo tomabas de los bracitos, ¿verdad? Le hacías dar sus primeros pasos y entonces lo sostenías luego en su cuerpo para que pueda caminar un primer paso, otro paso. Tal vez grabaste algún video de eso, tal vez tienes alguna fotografía y si no tienes estos recursos, pues tienes en tu memoria los recuerdos cómo con cariño hacías caminar a tu hijo. Le enseñabas a caminar. Lindo recuerdo de amor, de ternura, de paciencia, de amor. Dios se presenta así. Tú eres ese niño, tú eres ese pequeño que Dios lo está tomando en sus manos, con sus manos, y le está enseñando a caminar. Por eso el texto bíblico dice, con todo, con todos tus errores, con todas tus caídas, Dios siempre va a tener compasión de ti. Te toma de tus brazos y te enseña a caminar. Pero mira cómo el texto bíblico termina diciendo en el verso 3, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. No comprendieron. Yo te pregunto, ¿tú estás comprendiendo la compasión de Dios? Porque ya te dije, hay muchos cristianos que leen la Biblia, pero aún no han comprendido la compasión de Dios. No han comprendido el amor de Dios. No han comprendido la gracia de Dios. Por eso el texto bíblico dice
que el pueblo, en este caso Efraín, no ha comprendido. Con todo yo los amo, les estoy enseñando a caminar, les he enseñado a caminar, les he enseñado a andar, pero con todo esto ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Sabes, hay una cosa que tú necesitas comprender y es que el amor de Dios para ti es supremo y su compasión es el reflejo del amor que Dios tiene para ti. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puso delante de ellos la comida. Una vez más, aquí la imagen de un padre con el hijo que pone la comida delante de ellos. Acuérdate que el Señor está aquí poniendo la imagen no de un hijo grande, sino de un pequeño, un niño a quien le está enseñando a caminar y ahora le está dando de comer. ¿Cómo le dabas tú de comer a tu hijo? ¿Verdad que al principio, cuando comienzan con sus primeros alimentos, no es comida sólida? Vas poco a poco cambiando los matices, la alimentación que ellos van teniendo. Y así entonces tú estás mostrando tu amor para con él, porque tienes paciencia, porque tienes compasión, porque si rechaza la comida, tú no vas a perder el control, está aprendiendo a comer. Dios dice así, y puse delante de ellos la comida, el amor de Dios para contigo. Ahora, es interesante que en este pasaje bíblico el Señor dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Una vez más, el amor de Dios. ¿Por qué Dios está haciendo todo eso? ¿Por qué Dios tiene toda esta compasión de un pueblo que le está haciendo infiel a Dios? De un pueblo que se está yendo con otros dioses, con dioses falsos. Pero Dios lo sigue amando, porque el amor de Dios no tiene condición. No hay condición para que Dios te ame. Dios va a seguir amándote siempre. Y entonces es allí cuando tú dices, pero con todo lo que yo hago en mi vida, con todo lo que ha sucedido, ¿Dios me va a seguir amando? ¿O es que yo puedo quedarme en algún momento de mi vida sin la compasión de Dios? Hemos leído en los textos anteriores, Dios nunca va a abandonarte. Dios nunca va a olvidarse de ti. Dios nunca va a dejar de compadecerse de ti. Y si tú hasta ahora no has podido asimilar y aceptar esta gran verdad bíblica, entonces mira lo que dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré abandonarte? No, Dios no te va a abandonar. ¿Te quedan dudas? El texto bíblico termina diciendo así, mi corazón se conmueve, se inflama toda mi compasión. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de toda la Biblia. Porque también hay cristianos que creen más o menos así. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios airado, un Dios castigador, un Dios severo, un Dios que pues no tiene gracia, no tiene misericordia, no tiene compasión. Y el Dios del Nuevo Testamento pues es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Aunque no lo creas, hay muchos cristianos que creen así. Y por eso dice, bueno, el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado, eso es asunto de la antigüedad, ahora solo el Nuevo Testamento. Pero estos textos de la Biblia que nosotros hemos leído, todos están en el Antiguo Testamento y todos muestran el amor de Dios, todos muestran la compasión de Dios, porque el Dios de la Biblia es el Dios de toda la Escritura. El Dios del Antiguo Testamento también es el Dios del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, nosotros también podemos ver la compasión de Dios, porque Jesús es el máximo reflejo y evidencia de la compasión de Dios.
Pero la compasión de Dios no solamente está reflejada como un término de compasión o como hechos de compasión, sino en un lamento, porque Jesús expresó lamento sobre el pueblo y un lamento compasivo. Mira lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Te acuerdas de la imagen de Oseas? Cuanto más los llamo, más se alejan. Aquí el Señor Jesús está diciendo que Él quiere juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. La imagen es la misma, el pueblo es el mismo, la condición humana es la misma, no quiere. Dios quiere tener una relación con el ser humano no quiere. Dios quiere mostrarle su amor, el ser humano no quiere recibir el amor de Dios. Dios quiere mostrar su compasión, su gracia y su misericordia, el ser humano no quiere aceptar, sino que rechaza. Esa es la condición, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y la imagen del Dios compasivo es la misma. Ahora, aquí es presentada la imagen de Dios en la persona de Jesús, queriendo juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. Una imagen de un ave que en el Antiguo Testamento también es presentada. Así Dios mostraba a través de imágenes cómo Dios ama a sus hijos. En este caso, hemos visto en los textos anteriores la figura de una madre que no abandonaría a su hijo, pero que si eso sucediera, Dios no lo va a hacer, porque una madre lo haga, eso no significa que Dios lo haría. Ahí está la figura maternal, ahí está la figura paternal, ahí está la figura en los seres humanos. Pero ahora Dios pasa a una figura ya no con seres humanos, sino a una figura con animalitos. ¿Por qué? Porque se presenta aquí la figura de una gallina que tiene a sus pollitos, que tiene a sus polluelos. La gallina cubre a sus polluelos con sus alas. ¿Y qué hace? Los protege. En la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, está esta imagen de Dios como un ave, cuidando a sus hijos. Por eso los salmos dicen, bajo sus alas. Sí, es la figura ¿de qué? De un ave, cuidando a sus hijos. Y entonces Dios hace aquí un lamento por sus hijos. Y es un lamento compasivo. No es un lamento airado, no es un Dios enojado que dice, yo los quiero juntar a ustedes como una gallina quiere juntar, pero ustedes no quieren. No. Dios no está hablando con enojo, Dios no está hablando con ira, Dios no está hablando con cólera, no. Dios está hablando con dolor, con sufrimiento. Entonces estas no son palabras de enojo de parte de Dios, sino son palabras que reflejan la compasión de Dios. Es un lamento, pero es un lamento compasivo. El lamento de Cristo aquí, el lamento de Jesús hacia Jerusalén, que está representando a las personas, al pueblo, es de la misma naturaleza en el lamento que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Más los llamo, más se alejan. Con cuerdas de amor los quiero atraer, pero ustedes se alejan. Es la misma condición. Ahora Dios dice, yo tengo compasión de ti. Yo quiero cuidarte. Como un ave cuida de sus polluelos. ¿Sabes que esta imagen está representada en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 11? Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas. Lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Ahora no es la imagen de una gallina, sino es la imagen de un águila que revolotea sus alas sobre sus pollos. ¿Qué significa el cuidado de Dios? Dios siempre ha cuidado de sus hijos y Dios siempre ha manifestado compasión por sus hijos.
Ahora, mira, la compasión de Dios, el amor de Dios es aún antes de que tú mismo puedas existir. ¿Cómo nosotros podemos comprender eso? Una sencilla razón. ¿Sabes que el texto bíblico que nosotros acabamos de leer usa un término muy especial para reflejar lo que significa el cuidado de Dios para con sus hijos? Cuando dice revoloteando, ¿qué está revoloteando? ¿Qué está haciendo esta águila? Está vigilando a sus pollos, está cuidando a sus pollos, por eso dice revoloteando. Cuando tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, fíjate que el mismo término se emplea en Deuteronomio. ¿Qué significa? Que Dios mismo, el Espíritu en la creación, estaba allí cuidando, vigilando, mostrando su providencia. Ese es el Dios de la Biblia, desde el principio, desde la eternidad y por la eternidad. La compasión de Dios nunca cesa para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios se compadece de sus hijos y lo que Dios espera es que sus hijos puedan aceptar su compasión. Pastor, ¿por qué al final va a haber mucha gente que se pierde si Dios es compasivo? Por el simple hecho de que mucha gente no aceptó la compasión de Dios, no aceptó a un Dios amoroso, prefirió seguir los engaños del enemigo de Dios, del diablo y Satanás, y no seguir y aceptar la compasión de Dios. Eso es todo. No es porque Dios no es compasivo que va a haber gente que se pierde. No tiene que ver con la compasión de Dios. Tiene que ver con quien acepta o rechaza la compasión de Dios. Por eso el Señor dice, ¿cuántas veces he querido juntarlos? Yo quiero estar con ustedes. Por eso el Señor dice en Oseas, cuanto más yo los llamaba, Dios quiere estar contigo, no quiere que tú te alejes, pero si te has alejado, si en este preciso momento tú estás lejos de Dios, y fíjate que puede haber muchas personas, aún dentro de una iglesia, pero lejos de Dios. Si tú te has alejado de Dios, no dudes en volver a Dios. No dudes en aproximarte a Dios. No dudes en regresar a Dios. Dios te está esperando. Dios te está llamando. Dios te está invitando. No seas como aquel a quien Dios dice, mientras más te llamo, más te alejas, sino que ahora toma la decisión de volver y regresar con toda seguridad. Podemos tener seguridad de que Dios nos va a recibir. Podemos tener seguridad de que Dios va a recibir a toda persona que puede haberse ido lejos por una sencilla razón, porque Dios es compasivo. ¿Y por qué Dios es compasivo? Porque Dios es amor. Habiendo estudiado nosotros esta primera sección, la compasión de Dios, vamos entonces ahora a nuestra segunda sección. ¿Cómo nosotros podemos reflejar esa compasión de Dios hacia los demás? Porque qué lindo es saber de que Dios se compadece de nosotros, pero ¿te gustaría a ti que las personas puedan conocer de la compasión de Dios? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer por medio de nosotros. Y mira lo que la Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 14, el verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no solo tuvo compasión, sino que se ocupó de sus necesidades. Eso significa que la compasión de Dios no es un concepto. La compasión de Dios no es una idea, no es una teoría. La compasión de Dios no es una creencia, no es una doctrina, no es un dogma. La compasión de Dios es una realidad que se evidencia cuando el Señor se ocupa de las necesidades humanas. Sí, Dios se muestra y tú, por el simple hecho de tener vida, eres ya un testimonio de la compasión de Dios,
Por eso el texto bíblico que leímos anteriormente, en la sección anterior dice, no hemos sido consumidos. ¿Qué significa? La compasión de Dios. Dios tenía compasión de las personas, Jesús tenía compasión de las multitudes, de las personas que estaban sufrientes. Sí, tenía compasión, pero Dios no les decía solamente, yo tengo compasión de ti, yo te amo, y ahí estaba delante de él una persona sufriente, sino que Dios atendía sus necesidades. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Jesús los sanaba, y muchas de estas personas fueron sanadas por Jesús. ¿Debido a qué? A la compasión que Él tenía con ellos. Es decir, la compasión no es compasión solo por decir que se tiene compasión, sino que la compasión se ve reflejada en hechos, en acciones. Ahora, si Dios es compasivo con nosotros, ¿cómo podemos reflejar esa compasión con los demás? Pues haciendo lo que Jesús hacía. Jesús se compadecía de las personas y atendía sus necesidades. Entonces, fíjate que alrededor nuestro hay muchas personas que están necesitadas, y las necesidades no son solamente materiales, porque pueden haber personas que tienen mucho dinero, tienen muchas posesiones materiales, pero son personas con grandes necesidades espirituales, están sufriendo, tienen luchas espirituales, están pasando por necesidades de sanar su mente, su corazón, tienen heridas profundas, sus emociones, su salud emocional está deteriorada y están necesitadas de recuperar, de sanarse emocionalmente. Tienen necesidades. Todas las personas tienen necesidades y se pueden suplir sus necesidades. Entonces Dios dice, si yo tengo compasión y me ocupo de sus necesidades, entonces nosotros que recibimos la compasión de Dios, seamos también compasivos con otros. Y esa compasión, pues en primer lugar, tiene que reflejarse en casa, en la propia familia, con tus propios hijos. Esa compasión tiene que reflejarse con tu propio cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, en la relación familiar, pero también en el vecindario, también en el trabajo, con tus compañeros, con tus colegas, con la gente que está alrededor tuyo. Hay que reflejar la compasión de Dios, pero no puede ser la vida de una persona que dice, yo sí creo en Dios, recibo el amor de Dios, pero no es compasivo. Acuérdate que el Señor Jesús se encontró un día con un hombre y Jesús le dijo lo que está registrado en Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El texto bíblico nos invita a nosotros a reflejar esa compasión con los demás. Cuando Jesús estuvo con este hombre, es conocido en la Biblia como un joven rico, tenía posesiones, era un hombre muy religioso, era un hombre muy cumplidor de la ley de Dios, en la teoría de lo que él creía que estaba cumpliendo. Pero acuérdate que la esencia de la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo. Hay que obedecer los mandamientos de Dios como resultado del amor que tú tienes. Porque puede haber una persona muy cumplidora, pero no es el resultado de un amor auténtico con Dios y con el prójimo. Y era el caso de este hombre, muy cumplidor. ¿Pero por qué? Por tradición, por costumbre, porque era un formalismo, y pueden haber muchísimas razones, pero el Señor llega a lo profundo de su corazón, va al punto y a la raíz del problema. Mira, todo lo que tú haces en realidad no está reflejando amor, no está reflejando compasión. Una cosa te falta, le dice el Señor. Y el Señor, que está teniendo delante de él a una persona
que ha recibido la compasión de Dios, porque todos recibimos la compasión de Dios. Dios no lo juzga, Dios no lo critica, Dios no está pisándolo a él. El texto bíblico comienza diciendo así, que Jesús lo amó. Lo amó. Jesús va a llamar su atención. Jesús va a remecer sus propias convicciones, sus intereses. Dios va a quebrantar su mente, su corazón. Dios va a hacer algo en él que verdaderamente lo va a hacer sentir. Y ese es el propósito de Dios. Pero Dios comienza diciendo, lo amó. Miró a los ojos de este hombre. Estaba delante de él y lo amó. Dios te ama. Sí, Dios te ama. Mira, recibes la compasión de Dios, Dios te ama. Te quedas con la compasión de Dios en tu vida y no reflejas a otros la compasión de Dios, Dios te sigue amando. Así dice la Biblia, lo amó. ¿Pero por qué Dios dice lo amó? Alguien podría decir, aquellas personas que son legalistas, quisieran que la Biblia no diga eso. Que no diga, Dios lo amó. Quisieran que Dios diga, Dios lo reprendió, No, pero Dios no dice así. Dios le amó. Jesús le amó y le dijo. Y le dijo con amor. Y le dijo con compasión. Y le dijo con ese lamento compasivo. Algunas personas creen que cuando Dios llamaba y exhortaba a los dirigentes, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, y el Señor les decía palabras que son palabras duras, y lo decía con ira, con enojo. No, Dios lo decía, Jesús lo decía con tristeza, con lágrimas en sus ojos. Y Jesús miró a este hombre y le dijo, una cosa te falta. Hijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. La historia bíblica nos dice que este hombre se fue triste. Se fue. No pudo. ¿Por qué no pudo? Si cumplía todo, pero no era el resultado del amor. No había comprendido verdaderamente la esencia del amor de Dios. No había comprendido la compasión de Dios. ¿De qué se trata la compasión de Dios? Se trata de recibir la compasión de Dios y reflejar esa compasión con los demás. Si tú eres una persona que has conocido a Dios, su gracia, su misericordia, su amor, su compasión, y tú te quedas con eso, miras alrededor tuyo, hay gente que no conoce de Dios, no sabe de Dios, y tú te quedas con ello. Tú no has comprendido todavía la compasión de Dios. No tienes compasión por los demás, no tienes compasión por la gente que se está perdiendo. Tienes mucho tiempo en la iglesia, pero no te compadece la gente que muere sin Cristo. Entonces, todavía el Señor podría decirte a ti, mirándote a los ojos y con amor, así como amó a este hombre, te mira, te ama y te dice, una cosa te falta, reflejar la compasión de Dios en tu vida hacia los demás. Y sabes que Dios quiere que tú puedas conocer de esa compasión y la transmitas a otros, porque Dios quiere tener una relación especial contigo. La única manera que tú podrías mostrar esa compasión hacia los demás es cuando tú mismo, por tu propia experiencia, hayas comprendido y hayas vivido y vivas la compasión de Dios en tu vida. ¿Y por qué Dios quiere tener esa compasión contigo? Porque Dios quiere tener una relación personal e individual y exclusiva contigo. Sí, una relación exclusiva. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 2 así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Os celo con celo de Dios. ¿Sabes que aún en textos como estos hay muchos cristianos que no han comprendido
lo que la Biblia dice, porque cuando leen el celo de Dios, ahí ellos creen que Dios está hablando de cómo Él está queriendo que las personas sean perfectas y no cometan errores y vivan una vida pues ya que es una vida sin pecado. Eso es lo que mucha gente entiende con el celo de Dios. El celo de Dios tampoco es como los celos humanos, nada que ver con esos celos enfermizos que existen y que mucha gente quiere o vive ese tipo de celos. Tampoco, nada de eso. Entonces, ¿qué significa el celo de Dios? No es otra cosa más que el anhelo de Dios de tener una relación de amor, sí, porque es una relación de amor que Dios quiere tener contigo, una relación exclusiva contigo. Ese es el celo de Dios. No es una relación compartida como el pueblo de Israel quería tener con Dios y con los dioses falsos, con el Dios verdadero y con los Baales. No, ese tipo de relación Dios no quiere. Dios quiere una relación exclusiva, única con Él. Por eso dice el celo de Dios. Te pregunto, ¿quieres tú tener una relación exclusiva con Dios? Si tú quieres tomar esa decisión, te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: Señor, acepto tener una relación exclusiva contigo, solo contigo. Quita todos los dioses que hay en mi vida, porque yo quiero vivir cada día una relación exclusiva contigo. De esa manera, tú podrás ahora evidenciar y vivenciar la compasión que Dios está reflejando para tu vida. Y entonces ya no vayas tras dioses, ya no te alejes más, sino mantente firme en esa relación con Dios. Una relación que está basada en su amor y que Dios quiere que su amor se refleje ahora en tu vida. Esa clase de amor que 1 Corintios capítulo 13 presenta, un amor descrito con características que toda persona quisiera conocer a alguien que ame de esa naturaleza. Qué descripción tan grande que da 1 Corintios capítulo 13 sobre el verdadero amor. Pero ¿cuántas personas ya se pusieron a pensar que ellas mismas han de ser aquellas personas que reflejen esa clase de amor? ¿Cómo tú podrías reflejar el verdadero amor? El amor que Dios tiene para contigo y que tú también puedes reflejar para con otras personas. Solo con la ayuda de Dios y por medio de su Espíritu. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 22, nos dice claramente que el fruto del Espíritu es el amor. ¿Quieres tú entonces amar a las personas? Tú necesitas del Espíritu de Dios. Para poder reflejar a las personas con pasión, tú necesitas amarlas. Miras a la gente que no conoce a Dios. ¿Quieres mostrarle la Biblia? ¿Quién va y les muestra del Dios amoroso? Solo una persona que tiene compasión. Pero para tener compasión de las personas, tú necesitas amarlas. ¿Y cómo tú puedes amar a las personas? El texto bíblico de Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es el amor. Entonces ahora tú puedes hacer una oración. Dios, ayúdame a amar a las personas para compartirles de tu amor. En este momento quiero orar contigo para que tú puedas involucrarte en esta misión que el Señor nos da de poder reflejar su amor hacia otras personas. Y tú puedes tener compasión de ellas enviando un material de lectura, compartiendo un libro cristiano, compartiendo la Biblia, llevando la palabra de Dios a estas personas, compartiendo este video, compartiendo una clase de Biblia. Nosotros aquí en este canal todos los jueves compartimos clases de Biblia. Envíales un estudio bíblico para que ellos, junto con ellos, tú puedas estudiar acerca del amor de Dios en su vida. Así entonces tú podrás reflejar la compasión que Dios tiene también contigo. Y en este momento
Quiero orar también por aquellas personas que escribieron aquí en los comentarios un motivo de oración. Hay padres pidiendo por sus hijos, muchos de ellos que están ahora lejos de la iglesia, crecieron en la iglesia pero se apartaron. Escribe sus nombres aquí, vamos a orar por ellos. Hay otras personas que están muy delicadas de salud y hay personas que quieren que oremos, así que si tienes personas, nombres que quieres que oremos por ellos, escríbelo también aquí. Nosotros vamos a orar por ellos. Querido Padre, gracias por tu palabra y porque nos enseñas que tú eres un Dios compasivo. Aceptamos tu compasión, tu amor en nuestra vida y tu gracia. Y también te pedimos que nos ayudes a ser compasivos con otras personas, mostrándoles de tu amor. Oramos por aquellos nombres que están siendo escritos aquí en estos comentarios, que tú los alcances en tu gracia, donde ellos se encuentren, lejos o cerca de ti. Aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo, que están sufriendo. Oramos por los hogares que están pasando por crisis. Asístelos en tu gracia, recíbelos en tu amor. Muestra tu compasión una vez más con ellos y que puedan, Señor, extender sus brazos y recibirte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este video, a compartir las clases de Biblia que todos los jueves estrenamos en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla, son horarios para diferentes regiones en el mundo, porque son muchas las personas que se conectan con nosotros para estudiar la Biblia. Si tú quieres que te envíe el enlace de estas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Y te dejo aquí toda la serie de clases de Biblia para que otras personas puedan conocer del amor y la compasión de Dios. Si tú quieres que más personas puedan estudiar la Biblia conmigo, solo tienes que enviarles estas clases de Biblia y entonces juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.